Bueno, muy buenos días. Hoy estamos en Convivir y Conciencia, este espacio académico donde se traslada las experiencias académicas a la calle y de la calle a la academia. En esta oportunidad tenemos dos invitados maravillosos, el profesor Javier y la estudiante Susana. Ellos nos van a contar a partir de sus diferentes experiencias y roles cómo ha sido esa inserción en la academia y esa inserción en el mercado laboral. Entonces, para iniciar, vamos a tener presente que el propósito fundamental es dar respuesta a dos preguntas. ¿Qué pasa cuando el conocimiento sale del aula y enfrenta al mundo real? Y la pregunta número dos es cómo se vive ese tránsito entre estudiar, emprender y liderar. Entonces, para contextualizar un poco, la institución universitaria Pascual Bravo tiene un modelo pedagógico bastante interesante y dentro de ese modelo pedagógico manejamos los proyectos de aula y los proyectos integradores de aula. ¿Qué es el proyecto de aula? El proyecto de aula es llevar al salón de clase no solamente la parte conceptual, sino que a partir de una serie de ejercicios convertirlos en actividades, en procesos, en empresas reales. Y a su vez está el proyecto integrador que corresponde a esa fusión que existe entre varias asignaturas sobre temas muy puntuales, temas muy específicos. En ese sentido, entonces, vamos a escuchar primero a Susana. Ella nos va a contar un poco cómo ha sido su experiencia durante el tránsito en la universidad y a su vez pues escucharemos al profesor Javier, quien va a dialogar sobre este mismo aspecto. Entonces, Susana, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en la institución, cómo ha sido no solamente tu llegada a este escenario tan importante académico, sino también cómo has podido aprender y después trasladar tus conocimientos al sector empresarial. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, a ver, durante mi trayectoria en la universidad he presentado como varios desafíos. Entonces, uno de ellos ha sido los proyectos integrados de aula, que me parecen demasiado importantes porque es traer un pedazo de la realidad a un ámbito académico. Es algo que no es muy usado y no es muy visibilizado y es muy importante, porque uno no sabe lo que tiene que hacer hasta que le toca vivirlo. Y gracias a estos proyectos he podido como meterme en la piel de un empresario, de un emprendedor o de alguna persona que está trabajando y he podido como, ok, desde lo que sé, desde lo que he aprendido y lo que viene este semestre, ¿cómo lo voy a poner en práctica? ¿Cómo lo materializo? ¿Cómo lo hago realidad? Y eso es muy importante porque no solo la teoría te va a ayudar a eso, es muy importante conocer la historia para no repetirla, pero también es muy importante hacer las cosas, porque yo soy una persona que aprende cuando hago, no cuando me dicen y me dicen y me dicen. Yo aprendo cuando explico o cuando materializo el conocimiento. Javier, ¿y cómo ha sido la participación para que el estudiante pueda articularse con estas propuestas y el ejercicio que hacemos desde la docencia, en qué beneficia al estudiante cuando hablamos de proyectos de aula y proyectos integradores de aula? Ok, listo. Mira, lo más importante aquí es que hemos visto que las empresas, cuando nosotros traemos un proyecto que los estudiantes van a trabajar, las empresas les gusta mucho porque es tener información o ideas nuevas, refrescantes, porque los estudiantes tienen esa ventaja que tienen como esas ganas de hacer cosas, no vienen sesgados, entonces a las empresas les gusta mucho. Y los estudiantes también ven ese primer como contacto, cómo es trabajar con un cliente, cómo es ver que un cliente te va a decir no me gustó, sí me gustó, eso me parece feo. Que uno dice, ay, a mí un profesor nunca me dijo eso, un profesor nunca me decía lo malo. En cambio, en empresas sí te frena y te muestra el mundo real. Entonces es muy chévere porque es como aprender en la universidad de los conocimientos, pero también empezar a tener como esos primeros pinitos de qué es trabajar con un cliente en la vida real. Oh, excelente, excelente. Es importante aquí mencionar lo siguiente, la institución le viene aportando a los proyectos de aula en todas sus disciplinas. Es una institución de carácter de vocación técnica, donde también tiene unos programas de diseño. En particular, hay que destacar que tanto el profesor Javier como Susana hacen parte del programa de gestión del diseño, que es un programa innovador y que también ha sido aceptado en el medio empresarial de una manera bastante importante. Entonces, también es
necesario destacar que los proyectos de aula tienen, como lo decía hace un momento, una participación en todos los programas académicos y más del 80% de estos programas o de este ejercicio que hacen los estudiantes y los docentes se ve reflejado en una exposición que al final del semestre se hace ante toda la comunidad académica para mostrar no solamente sus iniciativas, sino también mostrar el resultado que han venido obteniendo durante un periodo determinado. Entonces, otra... Una cosa que también quería contar era que en el Pascual Bravo es la única, la única escuela pública de diseño que hay acá. Aquí hay escuelas de diseño privadas y son muy buenas, pero que el Pascual Bravo como público haya querido impactar esta parte del diseño es genial, porque visto desde el punto de vista del diseño, abarca cualquier empresa, cualquier negocio, cualquier cosa. Yo lo puedo enfocar desde el diseño y eso es de lo que nosotros, por ejemplo, ahorita con gestión del diseño que estamos hablando antes de entrar al Estamos practicando. Estábamos disertando, que es muy interesante ver que las empresas grandes como Amazon, como Google, están buscando personas que tengan enfoque de diseño. Pueden ser administradores, pueden ser abogados, pueden ser médicos, pero que tengan ese enfoque de diseño es un cambio de 180 grados para cualquier empresa. Entonces, que el Pascual tenga eso como universidad pública me parece a mí interesantísimo y muy bueno. Y es muy chistoso lo que dices de que tenga el enfoque en diseño, sabiendo que el diseño realmente está en todo. Está en todo. O sea, la gente relaciona diseño con diseño gráfico, diseño, no sé, industrial, pero ¿qué tal del diseño de experiencias? Diseño de procesos. Diseño o sea, de interiores. es que hay diseño en absolutamente Y todo. En todo. Y Sí. todas las disciplinas necesitan del diseño. Está inserto en cada una de las acciones que se realizan. Y hay una cosa más interesante que me emociona porque esto me gusta. Por ejemplo, yo a un ingeniero no le puedo enseñar diseño. Porque el diseño es algo como innato. Entonces, un ingeniero yo le puedo enseñar. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en una empresa que hacíamos software, yo le decía al ingeniero, hay que hacer una interfaz. Y entonces yo le decía, hay que hacer un botón de siguiente y de atrás. Y me hacía un botón de siguiente y de atrás. Hazle un diseño. Eso necesita que pase por allá. No, es que desde diseño el usuario tiene que ver el botón bonito, Claro. tienen ganas De apretarlo. Que lo entusiasme. Entonces veíamos que es muy teso porque es muy difícil enseñar el diseño, pero a un diseñador es muy fácil enseñarle Lo que sea. Yo a un diseñador le puedo enseñar contabilidad, no para que sea un contador, pero sí para que sepa qué es, cómo funciona y él decir, bueno, desde el diseño, entonces es un contador, le gustaría de pronto este ambiente así, le gustaría hacer esto así, debe pensar así. Entonces el diseño es algo que es muy nato. Suena como muy orgánico, como muy bohemio, pero en el mundo el diseño para todo. Y es muy charro Sí, porque la gente piensa que el diseño es que se vea bonito. No. Estética, no es así. O sea, el diseño, si tú ves algo bonito, te engatusa para que lo hagas, para que lo toques, te llama la atención. Y eso es lo que buscan muchas empresas, retener a los usuarios, llamar a los usuarios, tener clientes, porque eso genera ventas. Eso nos lleva entonces a la otra pregunta, el tema de las habilidades. Ustedes lo mencionaban hace un momento, las habilidades blandas y las habilidades técnicas que se enseñan. ¿Cómo desde el aula, Javier, se le transmite esa necesidad de que fortalezcan esas habilidades, sobre todo las habilidades blandas, donde estamos hablando nosotros de creatividad, estamos hablando nosotros de comunicación, estamos hablando nosotros de empatía, simpatía y alteridad, ¿no? En ese devenir que espera al estudiante cuando se enfrenta a la realidad, ¿no? A la realidad. ¿Cómo se acercan esos conceptos al estudiante y, Susana, cómo ustedes los llevan a la práctica, los convierten o los adhieren a sus formas de ser? Es importante porque, mira, primero tocaste un tema que es muy interesante, que es la creatividad. La creatividad siempre hemos pensado que son de los artistas, de los publicistas, de los creativos. Yo le pongo el ejemplo a los estudiantes míos, yo les digo, ¿usted quiere ser la persona más creativa del mundo entero? Una mamá soltera, con 2 hijos, con un salario mínimo. Y con ese salario mínimo se los lleva a pasear, les compra útiles, les da comida, les da de todo. Y uno dice, ¿cómo hace esa señora? Busca la forma creativa de hacer rendir ese sueldo. Eso es creatividad. Entonces yo les digo a los estudiantes, la creatividad está en todo. La creatividad está en, si yo voy a presentar esto, ¿cómo le voy a presentar de una manera distinta? ¿Cómo voy a impactar?
saber expresarlo, porque yo le digo a los estudiantes mucho, tú puedes tener una idea súper buena, pero si tú no eres capaz de presentarla, tranquilo, que va a haber otro que sí la sabe presentar. Y ese otro es el que se va a llevar los premios, se va a llevar los aplausos, le van a dar el mejor sueldo. ¿Por qué? Porque no supiste expresar tu idea. Y debe ser muy fácil porque es que es tu idea. O sea, lo que tenemos que mejorar es herramientas de vamos a hablar, vamos a mejorar la expresión, vamos a quitar ese miedo a hablar. Hay una cosa que a mí me da mucha risa y es que en la escala de miedos, el miedo número 1 es hablar en público. El miedo número 2 es la muerte. O sea, que la gente prefiere estar en el ataúd que hablar en público. Que estar hablándole dando ahí el discurso de entrada sabe que de la propuesta. De entrada sabe que hayan... El que se murió. O sea, prefieren estar en el ataúd que estar hablando. Entonces digo, ¿cómo te habría miedo hablar en público? Y usted se vuelve cercano a las personas, y usted habla, y usted sabe comunicar, y usted sabe transmitir la idea, ya tiene el 50% ganado. El otro 50% es que la idea sea buena. Sí. Susana, ¿y cómo tomas tú ese ejercicio desde el aula? O sea, el docente muestra la necesidad y ustedes, ¿cómo hacen que esa necesidad de adquirir esas competencias se convierta en un hábito, en algo cotidiano? Bueno, desde la carrera, en mi profesión que es gestión del diseño, nos ponen a hacer muchas presentaciones, muchas, o sea, siempre nuestros proyectos integrados de aula es una presentación, a veces llevan como expertos y invitados también como para que uno vea como un choque con la realidad, como una persona experta en el tema, y nosotros vemos muchas presentaciones. Entonces hay algo muy curioso, que hay un compañero que se llama Daniel, de mi carrera, que tenía un problema muy grande con hablar en público. Él tenía pánico escénico y es normal, porque lo que decía Javier, o sea, es el miedo número 1. Y siento que ha como improve, o sea, como que él ha mejorado mucho con la práctica. Y eso es lo que hablábamos ahorita, la práctica hace que las cosas sean un hábito. Entonces, cuando tú practicas, presentas en público y presentas, y tienes que volver a presentar, eso hace que tú vayas bajando ese miedo. Y vayas ganando confianza, claro. Ahora viene la otra inquietud, Javier. ¿Cómo hacemos nosotros para hacer que todos esos cambios acelerados que se vienen presentando en los últimos años se pueda adaptar al quehacer del docente y a su vez se pueda transmitir con grados de efectividad al estudiante? Pues mira, de las cosas que yo he visto que incluso el Pascual ha sido una universidad que es muy dada a hacer esto, es buscar docentes que sean obviamente unas personas muy buenas en la parte académica, que tengan unos estudios muy interesantes, pero que también hayan tenido cierta experiencia en el campo laboral. Porque la idea es combinar el conocimiento con la experiencia. Entonces, si yo traigo un docente que ha tenido experiencia en el mercado laboral, le va a decir a los estudiantes de, mira, académicamente es esto, pero también esto lo he vivido y esto es lo que a veces, muchas veces pasa de verdad. Entonces el estudiante empieza a tener como los dos puntos de vista, la parte académica, pero también la parte. Entonces, si logramos hacer esa mezcla, es perfecto. Porque, ¿qué pasa? Antes que buscábamos puros docentes académicos. Y entre más doctores y más magíster sean, eran mejores. Sí, tienen un conocimiento que uno se lo quisiera. Pero es como cuando uno va a donde el odontólogo y el odontólogo es mueco. La incoherencia. No, vení, pero... Entonces lo que uno decía como profesor que me decía, bueno, profe, ¿y cómo se hace esto en la vida real? Y a veces profesores que le decían a uno, no. Por ejemplo, yo tuve alguna vez en la universidad que nos están enseñando, creo que era contratos, y tiene un profesor que llevaba 20 años en la parte legal. Y uno, profe, ¿usted cuándo fue la última vez que estuvo en un juzgado? Y decía, hace 20 años. Sí, hace 20 años, ¿cuánto habrá cambiado? ¿Cuánto cambian las cosas? Entonces, es muy buena una parte que tenga eso. Entonces, es muy chévere cuando uno hace esa mezcla. Y yo creo que el Pascual lo está haciendo súper bien, porque aquí hay profesores que son unas eminencias y que uno, cualquier problema o duda que usted tenga en la parte académica, ese profesor le tiene 3, 4 soluciones. Pero también se pueden encontrar docentes que uno les diga, vení, vos conoces al gerente de esto, conoces a esta persona. Claro. Y entonces le dicen, entonces, esa mezcla es lo que podemos hacer para que esto funcione. Y sobre todo con estos programas de gestión del diseño, ¿no? Gestión del diseño o gestión en todo el sentido de la palabra. Que cualquier programa. Directamente con las empresas. La interacción. Directamente con el campo laboral, con el campo económico, porque estamos hablando ya de empresas que ya están facturando, que están hablando de este tipo de cosas. Y donde uno aprende que hay empresas que uno dice que tenían todo para funcionar y para hacer éxito y no. Y otras que uno decía, yo no sé esa empresa cómo se sostiene y se funciona, entonces uno tiene que empezar a mirar qué pasó ahí, o sea,
dónde estaba el nivel que teníamos que llegar para que funcionara. Entonces, eso me parece a mí que sería como la mezcla ideal. ¿Y qué opinas, Susana, sobre...? A mí me encanta, o sea, justo cuando estaba hablando Javier se me vino a la mente muchas cosas, pero me gustaría como traer y acotar algo que dice un filósofo que tenía una filosofía de la calidad, Tom Peters, que decía, un buen líder es un facilitador. Y eso para nosotros, los líderes, son los profesores, son nuestro ejemplo de conocimiento. Y cuando un profesor se va al campo de la vida real y experiencia y se mete a la calle, genera una manera también de hablar a los estudiantes muy distinta y eso facilita el conocimiento. Porque, por ejemplo, Javier es un profesor que le habla a uno y uno le entiende, porque él le habla a uno como una persona, no como yo tengo este conocimiento, yo tengo esta teoría, yo tengo estas cosas, no sé, la calidad de eso. No te voy a entender. Hacerme un ejemplo de la vida real. De la vida real. Bueno, Exacto. y eso es importante el punto que tocas porque nuestro enfoque en la institución está orientado a enseñanza a partir de proyectos y de problemas, ¿sí? Y eso se ve reflejado en el ejercicio que hacemos en el aula de clase y tú lo acabas de tocar, o sea, hay una coherencia entre lo que está escrito en el plan en el proyecto educativo institucional y lo que hay inscrito también en el proyecto educativo del programa y la relación que tiene el estudiante con el docente frente a este aspecto. Mira, por ejemplo, cuando yo estoy en las clases, yo les digo a los estudiantes que yo, por ejemplo, yo no hago examen. Entonces yo les dije, ¿pero por qué no haces examen? Y yo, porque es que si yo te hago un examen, te estoy midiendo memoria. Exacto. O sea, yo te voy a preguntar una cosa y vamos a responder de memoria a eso, pero si yo hago un ejercicio, yo hago un proyecto, yo hago esto, te obligo a hacer dos cosas. Uno, a que tengas que interactuar con otro compañero. Normalmente yo los grupos no los dejo que se hagan así como de los compañeritos, sino todos, porque en la calle te va a tocar trabajar con el que te cae mal, con el que no Claro. conoces, con el que ni tenés nada en común y tengo que escuchar al otro. Entonces, a veces uno dice, en el intercambio de ideas es donde salen las buenas ideas. Exacto. porque si yo escucho todo desde mi punto de vista, voy a hacer cosas y proyectos para mí. Sí, ahí tocas un Para el otro. aspecto importante, pensamiento crítico, pensamiento autónomo y resolución de problemas y conflictos, que es connatural con la disciplina del diseño y más aún con la gestión. Con la gestión muy interesante este aspecto. Bueno, y eso nos lleva entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué problemas nosotros identificamos cuando abordamos como estudiantes, abordamos este tipo de dinámicas que tiene el profesor en el aula de clase e interactuamos con personas que son disímiles, o sea, totalmente distintas? ¿Cuál es el problema que identificamos inicialmente para podernos comunicar y también para poder encontrar el consenso? Obviamente lidiar con personas siempre va a ser un problema para empezar, porque tenemos caracteres diferentes, diferentes temperamentos y diferentes ideas. Yo, por lo que he podido como experienciar, el mayor problema que he tenido es que, no sé si los gestores en general, queremos que se haga nuestra idea. O sea, yo quiero que se haga mi idea, Javi quiere que se haga la de él, entonces crea un conflicto de cuál idea es mejor y no se vuelve como una conversación de te comparto mis ideas, creemos una juntos de parte y parte, sino que se crea una cuál es mejor y por qué. Pero ahí el tema de la conciliación. Sí, O sea, pero mira que hay una cosa que dice Susi, esto a mí me encanta, porque es que los que trabajamos en diseño tenemos un ego, Horrible, horrible. pero acá. De verdad que O sea, sí. y yo lo digo desde todo, o sea, Desde la humildad. arquitectos, y arquitectos, diseñadores, todos los que estamos en la parte del diseño, el ego está acá porque uno dice como, ustedes, o sea, yo sé hacer esto. Y cuando alguien llega y hace una cosa mejor, el ego es muy charro en diseño porque uno dice, no me da rabia, o sea, me da rabia, que lo hizo mejor, no, que se le ocurrió. Que se le ocurre a él y idea. a mí No, a no. mí, porque a mí no se me ocurrió esa idea tan Si yo soy buena. tan bueno. pero ese es el... Entonces eso ayuda mucho Claro. a que hay veces cuando uno ya, con el tiempito uno ya logra domar ese ego, uno ya se arrima a la gente y le dice, pues Marus, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo te llegó a la ¿Cómo mente? lograste llegar a ese punto? Y la otra persona te dice, no, es que llegó esto, hice esto. Y ahí empieza una colaboración tan bacana. Y es conocimiento. Pero Entonces, es interesante, no aprende, sí. no aprende. Claro. Eso no viene con uno.
uno lo tiene que aprender y eso se da en el aula. Pero, escuchar y hablar. mira, Javier y Susana, ustedes acaban de tocar un tema muy interesante y aquí pues yo me remito a un economista que es Adam Smith. Decía, el egoísmo individual, ¿sí?, hace que aparezca la mano invisible que beneficia a toda la sociedad. Entonces ese beneficio colectivo se ve reflejado precisamente en esos principios y uno critica. De hecho, todo lo que nosotros vemos en el mundo se ha construido a partir de una idea y esa idea nace de un individuo y de un egoísmo, entre comillas, que quiere que resalte, que surja y que a su vez solucione un problema. Pero ese problema trae como consecuencia un beneficio particular. Entonces es interesante el tema, ¿no? Sí, y sí, la interacción con otros individuos, con otras personas no es fácil, pero bien lo dice Javier, se llegan a acuerdos. ¿Cómo lo notas tú en el aula? Cuando estás llegando a la mitad del semestre y ya sabes que todos están en la misma línea, ¿cierto? O todos tienen la misma necesidad, o sea, uno dice al principio, no, yo no quiero trabajar con este, pero ya cuando está viendo ya al final y uno está diciendo, madre, me toca. 4, entonces venga para acá, venga, trabajemos, venga, ya mírame estas ideas, pero también porque, o sea, cuando uno, lo que tú dices ahorita, cuando uno ya tiene el gestor, sabe para dónde va. Entonces uno ya sabe, yo tengo que llegar allá y para llegar allá tengo que hacer esto, tengo que trabajar con estas personas, tengo que hacer esto, porque yo estoy enfocado en esto. Ya uno sabe, es necesario. Se hace y al final se disfruta. No, y hay un elemento importante. Por ejemplo, entre primero y segundo semestre uno no identifica quiénes tienen ciertas particularidades o ciertas competencias para ciertos aspectos, pero en el tránsito, ya cuando van llegando a la mitad del semestre, ya a la mitad de la carrera, pueden ya identificarse quiénes son aquellas personas que le pueden aportar más al trabajo, e incluso los genios se identifican en las características. Y esto quiero ahorita como las cualidades. Mira que en diseño se ve mucho, por ejemplo, cuando yo ya hago un trabajo con los estudiantes, ya después de la mitad del semestre, yo ya solo con ver el trabajo ya sé yo, este lo hizo Susi, este lo hizo tal, porque uno ya les ve el estilo, ya les ve uno dice, esto es así. Incluso en los trabajos escritos uno empieza a mirar como esto lo escribió Susana. ¿Por qué? Porque ella dice esto. Porque los trabajos tienen personalidad. Tienen la personalidad. Entonces en diseño es muy bueno porque entonces uno va creando como su estilo. Claro. Pero entonces, por ejemplo, yo les quería como contar que en los trabajos y en los equipos yo suelo buscar personas afines a mí. No iguales, sino afines. Porque es muy complicado, no sé, tengo que hacer una publicidad para un X marca. Y si yo quiero hacer una publicidad con este estilo, porque es lo que me gusta a mí, porque viendo tendencias se puede relacionar lo que me gusta hacer con lo que está tendencial en el mercado, pero una persona completamente le gusta algo súper diferente. O sea, que no va nada que ver, o sea, que estamos hablando de un cubo Rubik y una flor. O sea, no podría trabajar con esa persona, porque ahí sí sería un choque de ideas muy fuertes. Toca, sí, porque me ha tocado en el aula también trabajar con gente que nada que ver. Pero siento que cuando uno está de pronto no con un cubo Rubik, sino que como con un, no sé, una planta, cualquiera puede ser una hoja, no tiene que ser una flor, pero es una hoja, me dice, ok, tenemos similitudes, ¿cómo puedo organizar esto? ¿Qué tienes tú de ideas? ¿Qué me puedes aportar? ¿Qué te puedo aportar yo? Y se los juro, los mejores trabajos que yo he hecho es cuando me junto con alguien afine, escucho sus ideas, también es una persona que escucha las mías y se crean cosas espectaculares. Es lo que, sí, las conjunciones. Encontramos las conjunciones y esas conjunciones nos llevan entonces a convivir. ¿Con quién va a hacer como clic? Sí. Porque, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la agencia, tenía equipos creativos y llegó una vez que tenía 4 diseñadores hombres. Y yo les decía, ¿por qué no tenemos una mujer diseñadora? Entonces, todos 4, no, es que o sea, problemas que habían tenido. Pero es que igual yo necesito en el equipo una mujer. La percepción de una mujer femenina, o sea, el diseño también tengo que escuchar la versión femenina. Y cuando conseguimos una chica que era súper buena diseñadora, el equipo mejoró notablemente, porque entonces ella ya nos daba una perspectiva que diferente no teníamos. Entonces era muy teso porque ellos estaban muy reacios a conseguir a una chica que no les gustaba, las razones que tuvieron. Pero cuando yo le dije, sí nos hacía falta. Claro. O sea, a veces uno es reacio al cambio y después uno dice, ¿por qué no hice este cambio antes? Y ahí hay 2 elementos importantes. Primero es darle la oportunidad al otro. O sea, en las diferencias encontramos similitudes.
Y lo otro es la participación activa, ¿sí? Cuando nosotros podemos abrir ese espacio para dialogar, también podemos identificar qué es lo que el otro puede aportar. ¿Sí? En las diferencias, vuelvo y O repito, se incluso, ¿qué encuentran las... sabe él que yo no sé? O cómo percibe Sí. él algo que yo no lo había percibido de esa Sí, no, manera. no podemos negarle la oportunidad o no negarnos la oportunidad de que la persona se ve mal o piensa... Si no lo conocemos, pues hay que abrirle la puerta, ¿sí? Para conocerlos. En ese sentido, pues estamos acercándonos a la pregunta de cómo se vive ese tránsito entre estudiar, emprender y liderar, ¿no? Ya lo hemos tocado aquí en varios momentos, ¿sí? Ya has tenido experiencia en el campo laboral, ¿cierto? Bueno, ya para ir cerrando, te traslado una pregunta, Susana. ¿Cómo has vivido esta experiencia en tránsito entre la universidad, el sector productivo y tus roles de liderazgo a partir de tu formación? La verdad es una experiencia encantadora. Yo, gracias a la universidad, he podido como desarrollar mucho mis habilidades blandas, que hablábamos anteriormente, que eran muy importantes. Y eso me ha ayudado mucho en lo que tú mencionabas del liderazgo. Siento que por la manera de expresarme, de decir mis ideas y comunicarme con los demás, genera como esa confianza y esa seguridad que debería tener un líder. Y ya hablando como en lo empresarial, la universidad de Cercan Práctica me ha ayudado mucho, porque lo que me tuve que estrellar afuera me he estrellado acá. Entonces, pues siento que estoy más preparada que si hubiera sido solo teoría o solamente conocimientos y aprende y memorice, porque yo hago. Y todos los trabajos que he hecho de aula me sirven porque son potenciales total para presentarlos en el momento de salir a la calle. O sea, yo en este momento puedo presentar un trabajo de aula como un proyecto a una empresa o como un emprendimiento. Entonces, la verdad ha sido muy grato y mucho aprendizaje, demasiado. Bueno, no queda más que agradecerles a Javier y Susana por este espacio y recordarles que Convivir Conciencia es un escenario donde nosotros ponemos en conocimiento a la comunidad sobre lo que venimos realizando en nuestras instituciones, en nuestras universidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Bye.